cansados, no alcanzaron a llegar esta mañana. Vamos a la escritura rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo nos gana en este primer domingo del mes de julio. Ya estamos en julio, ya estamos pasando la mitad del año, ¿verdad? Qué rápido se nos ha ido este tiempo. Vamos a la escritura en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y vamos a leer el verso 13 y 14. Proverbios 28, versos 13 y 14. ¿Estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Verso 14 una vez más: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día en el que podemos reunirnos, venir a tu casa, Señor, y adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, y también para poder clamar por nuestras necesidades y las de otros más. Señor, fortalece nuestra vida y ayúdanos, Padre Santo, a corregir nuestro mal proceder. Permítenos, Señor, tener ese corazón, Señor, que se doblega a ti, a tu voluntad, a tu deseo, Señor, y permítenos poder llegar a ser esos hijos que tú anhelas tener, mi Dios amado. Perdónanos por todas las dificultades que te damos como hijos. Perdónanos por tantas veces, Señor, que procedemos mal, aún conociendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Quiero hablarles un poquito acerca del corazón endurecido, y es que muchas veces el corazón se va endureciendo y no nos damos cuenta. Hay reacciones o hay situaciones que en nuestra vida vamos haciendo, tomando o actuando, y aunque venimos a la iglesia y aunque servimos en la iglesia y aunque hacemos todo y hacemos cosas buenas, pero muchas veces no nos damos cuenta y nuestro corazón se va endureciendo. Dice la escritura que por causa de haberse multiplicado la maldad del corazón, el amor de muchos se enfriaría. Y cuando un amor en un corazón se enfría, pues está hablando precisamente de un corazón que se está endureciendo, que está perdiendo sensibilidad. Y entonces los creyentes amamos a nuestra familia, pero muchas veces, aunque quizá ya llevamos tiempo en la iglesia, hay áreas de nuestra vida que aún no han sido transformadas. Y necesitamos darle esas áreas al Señor, ¿verdad? Para que Él nos ayude a transformarnos. Todo es cuestión de decisión. El corazón endurecido nos impide entender los misterios de Dios, nos roba la comunión tanto con el Padre como con el Espíritu Santo y pone barreras a nuestras relaciones. Por eso es importante reconocer esta dureza para sanar y cambiar. ¿No le parece que muchas veces nuestro comportamiento es diferente del de allá afuera? A veces aún en nuestro mismo hogar, ¿verdad? En un hogar cristiano, muchas veces tanto el esposo con la esposa a lo mejor están siendo un poquito duros entre ellos mismos, o con los hijos, o los hijos con los padres, están siendo como respondones, y cuando eso se empieza a tolerar y se llega a creer, el hijo piensa que eso es normal porque el padre no aplicó la autoridad como padre para corregir esa situación o esa mala conducta, y de tal manera que se va desarrollando ese mal hábito, ¿verdad? Y puede ser respondón y ser grosero, irrespetuoso, desobediente y muchas cosas, y venir a la iglesia y servir y parecer y dar una apariencia diferente a los demás, ¿verdad? Entonces
Ese es la doble vida, o ese es el tipo de corazón que se ha endurecido. Y que la palabra de Dios llega a nuestra vida, y que no llega solamente, ¿verdad?, como un conocimiento, sino que llega con la intención de transformarnos, de hacernos diferentes, de ser mejores hijos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, ahí en el capítulo 8 de Marcos, versos 17 y 18, ahí como que, más bien el Señor les da una declaración a ellos y les dice, estaban discutiendo, y el Señor les dice, ¿qué discutís? ¿Qué? ¿Discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Lo que quiere decir eso, mis hermanos, es que el Señor les está diciendo, ¿acaso están como ciegos? O sea, ¿no recuerdan lo que hemos visto? Entonces, teniendo ojos, les dice, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis. Quiere decir que ellos habían visto los milagros que ya el Señor había hecho, habían sido testigos de ello, habían también oído las enseñanzas del Señor, y les dice, y es que no entendéis, aún tenéis el corazón entenebrecido, o vuestro corazón está endurecido. Entonces el endurecimiento, mis hermanos, viene de la palabra poró en griego, y eso significa, como ustedes saben, la palabra Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, que en realidad no es un nombre, sino que es más bien es una piedra. Y entonces endurecimiento viene de petrificar, o sea, la misma palabra, petrificar, de Petro, ¿verdad? Y entonces también viene de la idea de formar callos. Y esto lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando usted se pone a barrer o a usar una pala, quizás nunca lo ha hecho, y al principio a usted le va a sacar lo que le llaman ampollas. ¿Alguna vez usted ha tenido una ampolla? Cuando usted usa un zapato nuevo, ¿verdad? Nunca lo ha usado, está duro, y le va a sacar ampollas, esas bombitas, ¿verdad?, que cuando se revientan, pues arden, duelen, hay sensibilidad. Sin embargo, cuando pasa de ese nivel, ¿verdad?, cuando empieza a usar esa herramienta o ese zapato más seguido, de tal manera que llega el momento en el que ya no le va a doler, se le formó lo que nosotros conocemos como un callo, dobles capas, ¿verdad?, de la misma piel que se va acumulando ahí, y se va perdiendo ya sensibilidad. El pecado, mis hermanos, los malos hábitos, las malas conductas, el fallarle a Dios, la falta de respeto y todas esas cosas que muchas veces se van haciendo un hábito en nosotros, y que porque, ¿verdad? Yo me porto mal todavía, y como Dios no me ha mandado ningún juicio, quiere decir que estoy bien, y perdemos sensibilidad, y entonces pensamos que eso está bien, ¿verdad? Entonces, si Dios no tomó cartas en el asunto, si mis padres no me corrigen por lo mal hijo que soy, por lo respondón y lo grosero, entonces quiere decir que está bien, ¿verdad? Ya salieron callos. Aún como hijos ya no tienen sensibilidad para decir perdóname, ¿verdad? En vez de ser respondón, o de tener esa actitud de agresividad, ¿por qué no darle gracias a nuestros padres por el alimento, por el vestido, por el techo, por el esfuerzo que gastan, que pasan por causa de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no ser agradecidos por Dios, porque nos da todo, nos suple todo, absolutamente todo, y lo único que demanda de nosotros es obediencia, buena conducta para con Él? Entonces, eso, mis hermanos, se van formando cuando hay malos hábitos, se va haciendo un callo en nuestra vida. Hacerse duro, ¿verdad? Implica eso, una ceguera espiritual, ser insensibles, torpes, y perder la capacidad de entender o comprender. Esto es cuando ya no se entienden razones, y muchas veces vamos a llegar a ese punto en el que estamos tan sumergidos, tan ciegos, quizás aún hasta en el pecado, de tal manera que cuando alguien nos quiera corregir, enderezar o volvernos al camino, reorientarnos una vez más, nos ponemos tan necios, y muchas veces llegamos a llamar necios o ignorantes aquellos que en buen deseo, en buen plan, nos quieren hacer regresar al camino.
Entonces, todas estas cosas va llegando porque nuestro corazón se está endureciendo. Y Dios quiere darnos un corazón nuevo, o sea, renovar nuestra mente, tener una voluntad nueva, diferente para seguir su palabra. Entonces, hay algunas características de una persona endurecida. La primera de ellas es insensible a la presencia de Dios y a las reacciones que su palabra debe producir. Usted se va a encontrar con aquellas personas que están tan frías, insensibles, su corazón está endurecido, que no importa el lugar a donde usted los lleve, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con personas que vienen a la iglesia y salen igual como vinieron, y a veces hasta peor, porque salen criticando. No, ahí no pasa nada, no se siente absolutamente nada, ¿verdad? Porque siempre vienen esperando siempre recibir, no dar, ni tampoco buscar verdaderamente la presencia de Dios o el arrepentimiento, ¿verdad? Que es lo que nos abre el camino para restablecer esa relación que se había perdido. Y vamos a encontrarnos con personas que la alabanza puede estar bien, y puede haber alguien ahí a un lado, ¿verdad? Bien sensible a la presencia de Dios, que no necesita tanto. Es posible que ese día los músicos o la música a lo mejor para otros no estuvo de lo mejor, a lo mejor para los mismos músicos van a pensar, hoy nos equivocamos tanto, ¿verdad? En todo esto, pero aquella persona que viene con ese corazón necesitado y dispuesto a abrirlo a Dios, con ese corazón sensible y siente la presencia de Dios, no le importa nada de eso que está pasando. Sin embargo, hay otro corazón por ahí que está endurecido, ¿verdad? Y que puede hacerse con toda excelencia y perfección todo aquello, y puede haber tanto júbilo, porque hay personas que piensan que entre más brincos, gritos y de todo eso, y lloro, ¿verdad? Y emociones, y crear un ambiente así bien emocional, ¿verdad? Hay personas que con ese corazón endurecido no va a sentir absolutamente nada, porque esto no tiene que ver con, por supuesto que somos emocionales, pero lo principal es que muchos regresan otra vez vacíos porque no abrieron su corazón. La palabra no encontró un lugar ahí para enterrarse. Recuerdo hace muchos años había un terreno allá en Chiapas, bueno, habían ciertas áreas donde era muy pedregoso. Y entonces usted sabe que las personas, los agricultores cuando siembran, siempre buscan las mejores tierras, las remueven y todo para que haya, ¿verdad? Entonces había lugares tan pedregosos donde todavía se podía sembrar, y por supuesto que siendo vírgenes la tierra pues iba a dar buena cosecha. El asunto es que muy pronto se les acaba, y como hay muchas piedras, entonces sabemos lo que la Escritura nos dice acerca de la semilla que cae o entre las piedras. Crece pero no se desarrolla, ¿verdad? Entonces había un lugar donde, algunos ahí estaban comentando, dice, no, yo he visto que ahí siembran, dice, pero llevan un costalito, dijo, donde llevan la semilla, y llevan otro, dice, donde llevan tierra. Entonces ponen la semilla y le ponen un poquito de tierra. Esto no es así, ¿ok? Este solamente estaba bromeando o diciendo algo así. Pero, hermanos, el corazón, cuando está endurecido, la palabra no va a penetrar. Por supuesto que cuando hay un corazón que se dispone a recibir la palabra, es ahí donde dice la Escritura que no regresa la palabra vacía, sino que cumple su propósito. Entonces, la característica número 2 de alguien que está endurecido, de una persona endurecida, es que es incapaz de comprender el dolor de una persona, aun cuando sabe que está sufriendo. Es cuando ya no siente, y puede ser aún su misma familia. ¿No le ha pasado muchas veces o ha escuchado, ¿verdad?, por experiencia de otros, que a veces hay tanto sufrimiento en la casa, ¿verdad?, por ese pleito constante entre el esposo y la esposa, o entre los padres y los hijos, etcétera, de tal manera que hay sufrimiento, hay dolor ahí, y hay personas que cuando están pasando por ese periodo, ¿verdad?, muchas veces salen y son sensibles para otras personas, pero no para aquellos que los rodean. Está su corazón tan endurecido que, a pesar de que ven que aquella persona está sufriendo, no hacen absolutamente nada.
para mejorar o para sanar esas heridas o ese dolor, ¿no es cierto? Así es el ser humano, así somos como seres humanos. Y cuando el corazón se va endureciendo, ¿verdad? Somos incapaces de comprender el dolor ajeno. Y entonces a veces llegamos al punto de que se murió fulanito de tal y sabemos que todos nos vamos a morir, pero muchas veces perdemos ya esa sensibilidad para con los condolientes, o sea, para aquellos que están cerca de aquella persona que murió, ¿verdad? Y que están pasando por un dolor, o aquel que está pasando por una enfermedad grave y terminal, ¿verdad? Y hay insensibilidad. Dicen, no, pues será su pecado, ¿verdad? Y nos atrevemos a hablar así, hasta de una manera áspera. 3. Otra característica, su conciencia funciona después de pecar y no antes de hacerlo. Bueno, la Escritura nos dice que las leyes del Señor, ¿verdad?, han sido escritas aún, dice, cerca de ti, de tu corazón y de tu boca está la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros, el ser humano, mis hermanos, ya vamos a decir, por intuición, el hombre sabe que hay un creador, hay un ser supremo. Algunos lo conocen, ¿verdad?, como Dios, otros lo conocen como, le dicen la vida, otros de diferentes maneras, pero todos asumen de que hay alguien superior. Y entonces hay quienes estos, ¿verdad?, aún ellos llegan a sentir, antes de hacer alguna cosa inmoral, algo fuera de lo que es correcto, ¿verdad? Hay personas que se detienen, lo piensan y no lo hacen. Cuando se pierde esa sensibilidad, cuando el hombre está tan endurecido su corazón, ¿verdad? Que cuando estamos nuevos en el Evangelio o cuando renovamos nuestro compromiso con el Señor, estamos tan sensibles que todo aquello que vamos a hacer, una actitud, una acción, lo que sea, ¿verdad?, la pensamos y decimos, ¿le agradará al Señor esto que estoy haciendo? Entonces, y estamos al punto de la tentación a lo mejor, o está la tentación ahí, entonces, y estamos evaluando y decimos no, y esto es de quitarlo de una vez de nuestra mente. Decía un pastor hace muchos años, decía, cuando viene un mal pensamiento, ¿acaso no se ha dado cuenta que hay personas que hasta hacen este movimiento, ¿verdad? Se quedan así como pensando y de repente como que sacuden la cabeza, como para que no haya nido, ¿verdad?, en el pensamiento aquella mala idea. ¿No es cierto? Que de repente como que usted reacciona, reflexiona y dice, ay, no, ¿verdad? Y Señor, perdóname, y tratamos de sacar aquello, ¿verdad? Pero si vuelve otra vez ese mal pensamiento, vuélvalo a desechar otra vez, porque el enemigo está lanzando dardos a nuestra mente, que si llegamos a concebirlo, eso nos va a acarrear problemas, porque sucede que el pecado, ¿verdad?, tiene una secuencia hasta que nos lleva a una muerte espiritual. Entonces, su conciencia, dice, funciona después de pecar y no antes de hacerlo. Hay personas que una vez que cayeron en la tentación, entonces dicen, ay, ¿por qué lo hice? Pequé contra Dios. Pero qué bueno que puede reconocerlo y pedirle perdón a Dios por su debilidad o por lo que haya sido, ¿verdad? Todavía está a tiempo. El asunto es cuando ya se empieza a justificar el pecado y cuando dice, no, pues es que todo se me pone aquí, yo no lo busco, todo viene aquí, y es que el enemigo no te va a traer de lejos, te va a traer la tentación ahí a donde estás. Él sabe de qué pata cojeamos. Él sabe cuál es tu debilidad, sabe cuál es mi debilidad, y eso es lo que, con eso es lo que me va a tentar. Ahora, dice la Escritura que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su palabra. Entonces, cuando los malos pensamientos llegan, ¿qué necesitamos hacerlo? Refutarlo con la misma palabra. Es por esa razón que enseñamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se oye, se lee, se estudia, se memoriza y se medita en ella. ¿Me entiende? Y entonces, el número 4, las características de un corazón endurecido es que no acepta instrucción ni corrección de sus líderes y autoridades y transigue el principio de autoridad. Es aquellos, ¿verdad? Muchas veces, aunque sirven en la iglesia, aunque están en la iglesia, aunque tienen toda la disposición, pero no están muy dispuestos a tener a un hermano que los esté dirigiendo, ¿verdad? Entonces muchas veces
esto se ve allá afuera, pero muchas veces también dentro de la iglesia. Cuando un hermano, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos nos guiamos según por ciertos niveles, por categorías. Qué triste. El Señor dijo que el que quiera ser mayor, dice, tenemos que ser ¿qué? El que sirva a todos los demás. Y tenemos que ser como niños, pero muchas veces ponemos el prejuicio por delante. Pero esto también es indicación de un corazón endurecido cuando no estamos dispuestos a acatar, ¿verdad? Una sugerencia, una orden de un hermano, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un hermano que a lo mejor goza de un mejor bienestar que otros, goza de más bienes o una posición, ¿verdad?, de supervisor o de jefe o patrón en algún lugar, y en la iglesia pues saben, ¿verdad?, no, pues el hermano tiene una buena posición en la sociedad, pero hay otro hermano que es, ¿verdad?, a lo mejor es labor, como dicen aquí, ¿verdad?, de trabajo mínimo, pero dentro de la iglesia tiene una responsabilidad, un liderazgo. Y entonces cuando este viene, ¿verdad?, y empieza a darle a lo mejor algunas indicaciones a aquel, ¿verdad?, y entonces aquí como que se quiere manejar por jerarquías, y no es así. Y entonces cuando se muestra ese corazón humilde, ese corazón manso, entonces, ¿verdad?, entonces decimos, este corazón, ¿verdad?, realmente sirve al Señor. Y entonces dice que que tiene el corazón endurecido no acepta instrucción y no acepta la corrección. Y han habido muchos testimonios de personas que tienen, ¿verdad?, pues bastantes bienes materiales y que no aceptan, ¿verdad?, la instrucción o la corrección de alguien más. Recuerdo el testimonio de un hermano pastor, bastante jovencito en aquel entonces cuando tuvo esa experiencia, y él me platicaba en una ocasión, dice, dentro de las prácticas, dentro del seminario, él estaba en un internado en el seminario, pero los fines de semana ellos no podían quedarse ahí, siempre se les asignaba una iglesia, una misión a donde tuvieran que ir a predicar. En una ocasión una iglesia se quedó sin pastor, dijo, y cuando llegué, yo a mis 17 años, dice, sin experiencia, ni siquiera novia había tenido, y entonces cuando llego ahí, dice, pues yo me pongo a las órdenes de la iglesia. Llega un hombre bastante distinguido, de saco, bien alineado. El Señor se sienta en la banca de enfrente, dice, se sienta, cruza las piernas, saca su libreta y prepara su pluma, se baja un poquito los lentes y me está mirando. Y entonces yo estoy temblando, ¿verdad? Y entonces al final dice, pues él me entrevista y me dice, me pregunta, dice, ¿cuántos años tienes? 17. ¿Hace cuánto te convertiste? Hace algunos 8 meses. ¿Cuándo te bautizaste? Si parecía, dice que como que, ¿verdad?, tenía que responder todas las preguntas. Y él me dijo, dice, ¿sabes cuántos años llevo yo aquí? En esta iglesia, dijo, en este lugar, ahí, dijo, pues sentado, por supuesto, ¿verdad? Dice, soy diácono desde hace 40 años en este lugar. ¿Tú crees un joven de poca edad, ni siquiera experimentado el casamiento, ¿verdad?, no es porque no eres casado, dice, ¿crees que puedes enseñarme algo a mí? ¿De qué corazón hablaba aquel cuando el joven lo único que llevaba era la palabra de Dios? ¿No es cierto? Y entonces dice, yo oraba, ayunaba, dijo, y casi lloraba y le suplicaba a mi director que no me mandara a esa iglesia. Y dice, pero preparaba también, dice, toda la palabra, y yo confiaba en el Señor, pero era mi lloro, dijo, no volver ahí. Y sí, parece que se hacía de adrede, me seguían enviando ahí, no había otro. Todos los demás ya estaban asignados a diferentes lugares. Entonces dice, pasó el tiempo, dijo, pero era un sufrir, un sudar frío, dijo. Yo sé que cuando se predica la palabra, pues obviamente, ¿verdad?, uno debe tener ese temor reverente, dice, pero cuando ves a alguien que 40 años, dice, 2 veces mi vida o casi 3, dijo, ahí sentado con el conocimiento, 40 años en la iglesia, no tenía 40 el Señor, ¿verdad?, era más grande que eso.
Dice, yo temblaba, pasaba con un temor. Dijo, pero llegó un día, dice, en el que llega el chofer de este hermano y me dice, el hermano fulano de tal te espera en su casa y yo me quedé aquí para llevarte a su casa. Quiere hablar contigo. Dice, sentí, dijo, que hasta me quería desmayar. Dijo, ¿qué hice mal? ¿De qué será que me va a reconvenir? Y dice, cuando llegué a su casa, por cierto, una casa muy, muy lujosa, muy bonita. El hombre era dueño de algunas, negocios, tenía muchos bienes. Y entonces dice, cuando entré a su casa, yo entré pues tembloroso. Y entonces estaba la mesa, una mesa grande, dijo. Tenía servidumbre. Y dice, y ahí había un plato bien, y se veía que aquello que se iba a comer, pero hasta ahí yo no sabía qué. Dice, aquel hombre me invita a sentarme en su mesa y empieza a decirme, dijo, hermano, yo quiero pedirte perdón, dijo, porque cuando tú llegaste, no, a mí como se me iba a olvidar, dijo, todo lo que me dijo. Cuando tú llegaste, dijo, yo te menosprecié. Y créeme, dijo, te lo digo con toda sinceridad y con todo mi corazón, dijo, que el poco tiempo que tú llevas aquí, dijo, he aprendido más que los 40 años que había pasado ahí sentado. Dios realmente me ha dado unas cachetadas, y qué bueno que aquel hombre podía reconocer eso. En el seminario ellos pasaban hasta hambres, necesidades. Recuerdo que en algunas ocasiones pues teníamos que llevarles ropa que enviaban de aquí, ¿verdad?, de Estados Unidos, y les llevábamos al seminario, y pues algunos pues usaban los zapatos más grandes o tenían que aguantarse con los dedos encogidos dentro de los zapatos. Se pasan necesidades. O ropa, ¿verdad?, de otra talla. Y entonces le dijo, ¿quién es el que te ayuda a sostenerte en el seminario? Y le dijo, mi familia me echó a la calle cuando yo me convertí al cristianismo. No tengo padres, no tengo hermanos. El día que yo me convertí, mi padre me dijo, has dejado de ser mi hijo. 17 años. Dijo aquel hombre, de hoy en adelante no te va a faltar nada, todo corre por mi cuenta. Un corazón endurecido dentro de la iglesia por tantos años es un ejemplo de que puede pasarle a cualquiera de nosotros, porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios, hemos dejado de ser insensibles, hemos dejado de, como una de estas características, ya no aceptamos muchas veces la instrucción ni la corrección de alguien más. Pero qué lindo es Dios. ¿A quiénes usan? A veces para corregirnos, aquellos que a lo mejor nos hemos llenado de altivez, de orgullo, de soberbia. Cómo Dios bajó el carácter de aquel hombre que creía que era un soberano, que había creado todo. Estoy hablando de Nabucodonosor, que tuvo que, dice, en su locura, como un burro, allá comiendo pasto, como un animal salvaje. Dice que hasta el pelo le creció, ¿verdad?, como si fuera un animal salvaje. ¿Por qué se endurece el corazón? Es una pregunta. El corazón se endurece por el pecado, ese pecado específico y continuo en la misma área de nuestra vida. Por ejemplo, aquel que miente tanto, como decía hace rato, que hasta que se le convierte en un callo, en un hábito. Y muchas veces, ¿verdad?, ya al hermano hasta se le conoce como eso. Muchas veces lo vamos a describir, no, el hermano que dijo, ¿verdad?, y que
y los tenemos como incumplidos. Por eso dice el Señor, tú sí, sea sí, y tú no, sea no. Y bueno, la primera vez que decimos mentira, ¿verdad? Nuestro corazón nos redarguye. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que está mal, ¿no es cierto? Cuando tomamos algo, ya sea prestado o de alguien más, y tenemos que estar seguros de devolverlo o de pagar por ello, porque si lo hacemos seguido, llega el momento en el que se hace hábito. Y bueno, ese es el proceso. Quizás la segunda vez que mentimos ya no nos sentimos tan mal, y la tercera vez ya no sentimos casi nada, y finalmente, ¿verdad?, terminamos siendo unos mentirosos. Es un ejemplo solamente, ¿verdad?, de tantas cosas en las que podemos incurrir en pecado. Llega el momento en el que ya no nos importa, y es que el corazón ya se endureció. Dice 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y esto es lo que quiero explicarles, cauterizada la conciencia. ¿Usted entiende ese término? Cauterizar es eliminar, es destruir, es cuando la conciencia ha sido quemada. Ya no existe conciencia. Y es que hay cristianos que ya no tienen conciencia. Es muy posible que hay hermanos que hacen mal y que no les importa, no sienten. La práctica continua de un pecado es una puerta abierta al enemigo. No se puede jugar con el pecado, porque es una puerta que siempre va a estar abierta, y llegará el momento en el que tú ya no vas a sentir, no tienes sentimientos, y aquella devoción que tenías con el Señor, aquella relación viva que tenías con Él, se convierte ahora en una religión. Venir a la iglesia, pero tu corazón sigue siendo duro, de piedra, sin conciencia, haces mal. La otra es por las heridas emocionales. Cuando una persona ha sido herida, escucha bien, tiende a formar mecanismos de defensa para protegerse, no volver a pasar por lo mismo, y estos mecanismos bloquean los sentimientos, restan capacidad a responder sanamente los estímulos externos y predisponen al ser humano a autoprotegerse. Hermanos, ¿cuántas veces alguien le ha defraudado? ¿Cuántas veces alguien les ha robado? Desde hace años nosotros como iglesia hemos experimentado personas que llegaban buscando siempre, ¿verdad?, una ayuda económica. Esto desde que estamos en el rancho, esto de que la iglesia existe. Siempre va a haber gente que viene reclamando como si fuera un derecho, de que la iglesia está obligada a darle lo que ellos piden. Así lo ven algunos de ellos. Pero ustedes son la iglesia, ustedes deben ayudar, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a cerrar, ¿verdad?, ciertas, y a poner otra, a usar un método diferente. Y entonces lo que hacemos es que a las personas que vienen buscando un bien económico les decimos: no tenemos dinero, no les vamos a dar, vamos a ser sinceros en ello, pero tiene necesidad para comida, nosotros tenemos comida y podemos ayudarte con ello. Y hay quienes inmediatamente rechazan eso, porque y entonces, ¿verdad?, si es por hambre que lo hacen, entonces dijo aquel: no han experimentado el hambre, porque cuando hay hambre se come lo que hay, cuando no, solamente es un gusto. Y entonces hay personas que nos han engañado, personas, como les hemos dicho, a través de la historia de la iglesia, quienes se les ha pagado renta, se les ha hecho esto, lo otro, y han buscado solamente el beneficio, pero nunca los vemos aquí. Siempre quieren la ayuda y reclaman esa ayuda, pero no están aquí. No buscan a Dios por ello, sino buscan solamente porque están acostumbrados a vivir de esa. Pero ¿saben? Muchas veces
hemos estado a punto de cerrar el corazón y decir, no me vuelve a pasar, porque muchas veces llegamos a decir por las mentiras que nos cuentan para sacarnos alguna ayuda económica o para suplirle alguna necesidad. Muchas veces decimos, me agarraron de su tonto otra vez. ¿No le ha pasado? Y piensa que es así. Pero ¿sabe? Cuando usted lo hace con todo su corazón, ¿verdad? Con un corazón, y usted lo da, una vez que sale, ¿verdad? Y lo dio, ya no está en usted, ya queda como en las manos de Dios, y es Dios quien le va a retribuir esa bendición. Pero muchas veces, por la actitud de aquellas personas que ya no tienen conciencia por su estilo de vida, cerramos nuestro corazón. Y entonces el corazón, si empezamos a hacerle caso de esa manera, se nos va endureciendo. Voy a ir un poquito más rápido porque ya el tiempo nos está ganando. ¿Cómo ser libres de un corazón endurecido o de piedra? Número 1, reconocer el problema. Y es que todos tenemos un problema. Todos pasamos trabajos. Y muchas veces nos cuesta trabajo reconocer nuestro mal. ¿Cómo ser libres de un corazón endurecido o de piedra? Perdonando y pidiendo perdón. Eso ayuda. Ese es lo que debemos hacer. Número 3, renunciando a los mecanismos de defensa que internamente hemos levantado. Muchas veces hemos querido pagar como nos pagan, como nos dan, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, y hemos creado ese mecanismo de autoprotección. No, hay quienes ya se lo han hecho una vez y dicen, no me vuelve a pasar. Pero sabe, a los cristianos nos va a pasar una y otra vez. No importa, somos hijos de Dios. Dios no nos abandona, no nos deja, pero no debemos dejar expuesto a nuestro corazón. 4, permitiendo que el Espíritu Santo sane las heridas, nos cambie el corazón de piedra, nos dé un corazón nuevo y nos llene por completo. Hermanos, para que nuestra vida tenga para que tengamos una vida, o para que nuestra vida tenga un buen desarrollo, tenemos ver todos estos aspectos emocionales, espirituales y aún físicos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que necesitamos permitirle a Dios hacer la obra perfecta en nosotros, cambiando ese corazón de piedra por uno de carne. ¿Cómo está su corazón hoy en día? ¿Cómo considera que es su corazón? Está como entre carne y entre la mitad carne y la mitad piedra. ¿Cómo está nuestro corazón? No permitamos que nuestro corazón se convierta en piedra. Dejemos que sea Dios y que nos ayude a desarrollar ese corazón de carne que hemos de tener. Amén. Entonces seremos hijos que agraden a su Padre, o sea, nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor amado. Vivimos tantas situaciones en estos tiempos, pero no podemos justificar que toda esa situación que vivimos, que de alguna manera influencian, Señor, nuestra vida, pero no debemos permitir que nuestro corazón, Señor, caiga en ese desánimo, que nuestro corazón se vaya enfriando o que se vaya endureciendo. Permítenos, Señor, tener siempre la sensibilidad para poder reconocer, Señor amado, que siempre te fallamos, que siempre estamos necesitados de ti. Que cuando fallamos, Señor, algún hermano, Padre, tengamos esa facilidad, Señor, esa sensibilidad para ponernos en su lugar y ayudarnos mutuamente, Señor, a mantener un corazón fresco, un corazón de carne, un corazón, Señor,
Como dice tu palabra, que del buen corazón, del buen tesoro del corazón salen las buenas ideas, los buenos pensamientos, los buenos deseos. Ayúdanos a tener ese corazón como el tuyo, ese corazón que ama, ese corazón que perdona, ese corazón que es sensible ante las necesidades y las demandas de aquellos que están en necesidad. Muchas gracias te damos en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén.